Una thread es un único flujo de control dentro de un programa. Algunas veces es llamado contexto de ejecución porque cada thread debe tener sus propios recursos, como el programa counter y el stack de ejecución, como el contexto de ejecución. Sin embargo, toda thread es un programa la cual comparte muchos recursos, tales como el espacio de memoria y archivos abiertos. Clases. Una clase es una plantilla para la creación de objetos de datos según el modelo predefinido. La clase thread o hilo es la forma más directa para hacer un programa multihilo, es extender la clase thread y redefinir el método run. Este método es invocado cuando se inicia el hilo mediante una llamada al método start de la clase thread. El método se inicia con la llamada al método run y termina cuando este se compila y se ejecuta el programa. La clase de interfaz runnable. La interfaz runnable proporciona un método alternativo a la utilización de la clase thread para los casos en los que no es posible hacer que la clase definida extienda la clase thread. Esto ocurre cuando dicha clase que se desea ejecutar en un hilo independiente deba extenderse a alguna otra clase. Dado que no existe la herencia múltiple, la citada clase no puede extender a la vez la clase thread y otra más. En este caso, la clase debe implementar la interfaz runnable, variando ligeramente la forma en la que se crea e inician los nuevos hilos. Los métodos más usados. Los métodos más usados en la creación de los hilos son el método void start, void sleep, void join, yell, stop, suspend y resume. El void start es usado para iniciar el cuerpo de un thread definido por el método run. El void sleep pone a dormir un hilo por un tiempo mínimo especificado. El void join usa este para esperar por el término de la thread sobre la cual el método es invocado, por ejemplo, por término del método run. El void yell mueve la thread desde el estado de corriendo al final de la cola de procesos en espera por la CPU. El método void stop, la cual detiene la ejecución de la thread no importando ni considerando alguna. El void suspend es la cual suspende temporalmente la ejecución de una thread y el void resume reactiva una thread suspendida. Ciclo de vida de una thread. Cada hilo después de su creación y antes de su destrucción estará en uno de 4 estados: recién creado, corrible, bloqueada o muerta. El estado recién creado o new thread entra aquí inmediatamente después de pasar de su creación, es decir, luego del llamado a new. En este estado los datos locales son ubicados e iniciados. Luego de la invocación start, el hilo pasa al estado corrible. El estado corrible o runnable. Aquí el contexto de ejecución existe y el hilo puede ocupar la CPU en cualquier momento. En este estado puede subdividirse en dos: corriendo y encolado. La transición entre estos dos estados es manejado por el iterador de la máquina virtual. Un hilo que invoca el método yield voluntariamente se mueve y asimismo al estado encolado desde el estado corriendo. El estado bloqueado o not runnable se ingresa cuando se invoca el método suspend. El hilo invoca el método wait de algún objeto. El hilo invoca el método sleep. El hilo espera por alguna operación de o el hilo invoca el método join de otro hilo para suspender por su término. El hilo vuelve al estado corrible cuando el evento por que espera ocurre. El estado muerta o dead. Se llega a ese estado cuando el hilo termina su ejecución o concluye el método run o es detenida por otro hilo llamado al método stop. Esta última acción no es recomendable, ya que estos son los métodos principales para hacer un programa de hilos. Recomendaciones hacia otros programadores al realizar la programación concurrente. En sí es dividir los procesos o funciones en diferentes hilos para agilizar la ejecución del programa utilizado y acelerar sus algoritmos. Aunque de igual forma teniendo en cuenta lo siguiente: evitar el uso de hilos no asociados, mover los hilos a otro alcance, o sea, vía valor de retorno, y mover los hilos a un contenedor en un alcance mayor, para no tener un problema al realizar dichas actividades.
Experiencias adquiridas al programar hilos. Nos permite separar tareas complejas en tareas más simples y concretas. Así, si un proceso falla, pues no bloquea toda la aplicación, que en el caso de Java, que contiene muchas características, pues entonces una de ellas es su soporte integrado para programación multihilo, donde contiene dos o más partes que se pueden ejecutar simultáneamente. Cada parte de dicho programa se denomina hilo, thread, y cada hilo define una ruta de ejecución independiente. Por lo tanto, multihilo, multithread, es una forma especializada de multitarea. Por tanto, se fueron utilizando dos mecanismos: extender las clases thread e implementar la interfaz runnable, donde ambos enfoques usan la clase thread para crear instancias, acceder y controlar el hilo.